En esta semana me han pasado cositas difíciles en la vida y complicadillas, tampoco, pero el Señor me ha ayudado y precisamente con las palabras que os traigo en el día de hoy, el primer bendecido he sido yo. Espero que vosotros también seáis bendecidos en la gracia que el Señor quiera. Quiero empezar con una ilustración, una pequeña historia de un hombre que entró en una sala de exposiciones, entró a ver que habían cuadros, habían cosas, y entró a ver y se dio cuenta que en el fondo, en el final, había un piano viejo, abandonado, sucio, medio roto. Las teclas del piano, las teclas blancas, estaban amarillentas y muchas teclas negras, esas pequeñitas, estaban rotas. Nadie quería tocarlo, parecía un piano inútil. De pronto entró un pianista famoso, la gente se quedó mirando. Todos en la sala pensaron, ¿qué va a hacer con este piano tan dañado? El pianista cogió su banqueta, se sentó, respiró profundo y comenzó a tocar. Las primeras notas, normal, salieron mal, imperfectas, pero luego, poco a poco, algo sorprendente ocurrió. El maestro empezó a tocar y a sacar una melodía hermosa, con un instrumento que nadie valoraba. Cuando terminó de tocar, alguien se acercó y le preguntó, ¿cómo pudiste crear algo tan hermoso con un piano tan roto? El maestro respondió, la belleza no depende del instrumento, sino de las manos que la tocan. Y quiero decirte algo en esta mañana. Dios puede hacer algo hermoso con tu historia. Permitidme que vaya un momentito ahí. ¿Funciona? A ver. ¿Funciona? Sí. Vale. ¿Por qué me pongo aquí? Porque quiero hablar un poquito de música, pero poquito, ¿eh? Vamos a ver. Yo crecí escuchando música. Me gusta todo tipo de música, excepto dos, ¿vale? Hay dos músicas que no me gustan, que es el reggaetón, lo siento mucho, sé que habrá gente que le gusta, a mí no, ¿vale? Y el heavy duro, ese heavy que no se entiende, que es metal, pues, o sea, a mí no me gusta, pero crecí, con 8 años empecé a estudiar música, he crecido con música clásica, pero sobre todo escuchando música gospel, ¿vale? Desde pequeñito. Mi padre cuando yo nací, mi padre ya cantaba. Me acuerdo que él cantaba mucho le acompañaba al señor Medford, que muchos los conocéis. Y escuchaba mucha música gospel. Y dentro de la música gospel hay una música que me encanta, que son los espirituales negros, ¿vale? Espirituales negros que son canciones que llegan al alma, Si veis este piano, no sé si lo veis bien de ahí, pero conocéis un piano. El piano tiene teclas blancas, fáciles, grandes, que se ven, y teclas más pequeñitas, más misteriosas, oscuras, que son, para mí, un poquito más difíciles de tocar, ¿vale? Los que somos un poquito neófitos, los principiantes, intentamos evitarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son pequeñitas, son teclas que nos gustan. Son como esas partes de nuestra vida, ¿vale? Que están fuera de lugar. Errores, heridas, pecados, vergüenzas. Todos tenemos teclas negras en nuestra vida, en nuestra historia. Pues fijaos que con estas 5 teclas negras, y así sucesivamente, pues con esas 5 teclas se pueden tocar todos o muchos de los espirituales negros. Esta escala se llama escala pentatónica, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se tocan los espirituales negros con esas teclas negras? Son cantos de fe,
Los espirituales negros son cantos de fe que nacieron en la esclavitud. Esas teclas producen una escala profunda, una escala cálida, que se expresa con dolor, pero expresa también esperanza. No sé si conocéis, a ver si me sale, estos cantos. ¿Conocéis un espiritual negro? ¿No lo conocéis mucho? Bueno, a ver si conocéis este. ¿Tampoco lo conocéis? No suena. Bueno, no pasa nada. Pero hay uno que sí que vais a conocer. Hay uno que sí que vais a conocer. Que dice así. ¿Lo conocéis? Ese sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sublime Gracia, ¿verdad? Pues bien, pues de este cántico quiero hablaros en esta mañana. Pero, ¿qué quiere decir sublime gracia? ¿Qué quiere decir gracia? ¿Qué es la gracia? Yo sé que muchos lo sabéis, que quizás otros no lo sabéis o quizás otros lo tenéis un poquito en duda, ¿vale? La gracia de Dios, para que entendamos un poco, es el regalo inmerecido, no nos merecemos ese regalo de Dios que nos salva, que nos transforma, que nos rescata del pecado y nos sostiene solamente con la fe en Jesús, si aceptamos a Jesús como Salvador. Esta melodía, como hemos visto, se puede tocar principalmente con las teclas negras del piano. Es como si Dios hubiera permitido que un himno que habla de redención, de perdón y transformación, naciera de la misma escala que expresa dolor y esperanza. Dios quería que esta canción se escribiera tal y como es, para hacernos ver que los que creemos en Él, seamos blancos o negros, esclavos o libres, bajo sus ojos somos uno, y somos uno bajo la sublime gracia de Dios. Y Dios nos dice, Dios te dice a ti en esta mañana, yo puedo hacer que tus partes oscuras formen una melodía hermosa cuando están en mis manos. ¿Sabéis quién escribió esta canción? ¿Quién le puso la letra a esta canción? Algunos lo sabéis. John Newton. John Newton nació en 1725. Su madre era creyente y le enseñó la palabra, le enseñó himnos y le enseñó oraciones. Pero ella murió cuando él tenía nada más que 6 añitos. Quedó prácticamente solo, sin guía espiritual, sin dirección. Así nos pasa a nosotros cuando estamos sin Cristo. Somos huérfanos del alma. Desde los 11 años navegó en barcos. Allí aprendió lo mejorcillo. En los barcos esos, en aquella época, se aprende lo mejor. Blasfemar, insultar, inmoralidad, irrespeto, violencia. John Newton vivió sin Dios y sin esperanza. Se involucró mucho, profundamente. Fue capitán de barco con el tema del tráfico de esclavos. Él mismo capturó, transportó y vendió seres humanos como mercancía. Más tarde, fijaos hasta qué punto llegó, que más tarde él escribió, yo no solo era un pecador, era el peor pecador que conocía. En África, John Newton fue traicionado. Él tuvo una pelea con el capitán del barco donde estaba, se enfadaron, se largó del barco, se escapó y fueron a buscarlo. ¿Y qué pasó cuando fueron a buscarlo? Pues que el que esclavizaba terminó siendo esclavo.
Lo maltrataron, lo golpearon, lo humillaron, lo hicieron pasar hambre, lo mismo que él había hecho a otros. Dios permitió que sintiera el dolor que él mismo había causado, pero, ojo, no para destruirlo, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿vale? Y Dios permite que nosotros pasemos pruebas porque necesitamos esas pruebas para el plan que Dios tiene para nuestras vidas. No lo destruyó, no quería destruirlo, quería quebrar su orgullo, quería romper su orgullo. En 1748, en medio de una tormenta feroz, pensó que moriría. Y en su desesperación recordó lo que su madre le enseñó de niño. Y aquí permitidme que haga un paréntesis, para que veamos lo importante que es enseñar al niño desde pequeño la palabra de Dios. Es súper importante, porque ellos, aunque tengan 4, 5, 6 años, ellos recuerdan lo que se les queda, la semilla está plantada. Yo tengo una historia verídica, que es verdad. Mi tía tenía un sobrino que sus padres eran drogadictos. Eran drogadictos, de hecho, la madre y el padre murieron los dos por la droga. Él estaba con sus abuelos y ya con el tiempo cuando fallecieron, pues él se fue de casa. Pero cuando era pequeño, yo me acuerdo que mi tía lo traía a la escuela bíblica de vacaciones. Fijaos, ni siquiera venía todos los domingos, pero venía a la escuela bíblica de vacaciones que hacíamos en la iglesia. Cuando este chico se perdió, con el tiempo, pasaron muchos años, hasta que un día él entró en las drogas, se metió en las drogas, estuvo pues igual que sus padres, pues metido con el tema de las drogas. Cuando pasó muchos años, un día apareció a mi primo Pablo, le apareció, primo, ¿qué hacer aquí? ¿Y sabéis cómo apareció? Después de haber estado metido en las drogas, apareció como pastor. Él aceptó al Señor. ¿Por qué? Porque en su desesperación se acordó en la escuela bíblica y aceptó al Señor. Tuvo que cambiar su vida para que veáis lo importante que es enseñar a los niños desde bien pequeño la palabra de Dios. Y sigo con la historia de John Newton. Cuando estaba en esta tormenta, como digo, él recordó lo que le contó su madre y clamó. Clamó al Señor y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y hermanos, tened esto claro, cuando un pecador clama por misericordia, la gracia de Dios corre más rápido que el juicio. El Señor es tarde para la ira y grande en misericordia. Esa fue su conversión inicial. La regeneración tomó su tiempo, pero la obra comenzó. En 1754 abandona definitivamente el tráfico de esclavos y deja atrás su vida pasada. Estudió la palabra, se arrepintió profundamente, conoció el perdón y la transformación en Cristo. 10 años después, en 1764, se convirtió en pastor, y así ya durante más de 40 años. Ya anciano ya John Newton y casi sin memoria, dijo unas palabras que son unas grandes palabras. Él decía, recuerdo 2 cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es el gran Salvador. Y hermanos, esto es doctrina pura. La salvación es para pecadores que reconocen su necesidad de Cristo. En 1772 escribió un poema para acompañar su sermón del Año Nuevo. Ese poema se convirtió en Amazing Grace, sublime gracia. Una canción de un hombre roto, cantada en una escala que se toca con teclas negras. Él se acordó de aquellas canciones que cantaban los esclavos cuando iban en el barco, de una melodía en concreto. No entendía la letra, pero sí la música. De ahí nació esta canción, Sublime Gracia, que ahora levanta millones de corazones hacia Jesús. Y quiero decirte hoy una cosa, hermano, amigo, que estás aquí escuchando. Si Dios transformó a un esclavista blasfemo, ¿cómo no podrá transformar tu vida? No importa tu pasado, no importa cuán lejos estés de Dios, no importa lo que otros digan de ti.
No importa las veces que caíste. No importa si tienes áreas oscuras que nadie conoce y no quieres decir. La Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La gracia no llega cuando estás mejor, llega cuando estás peor. La salvación no es una recompensa por ser bueno, eres bueno y te salvo, no. Es un regalo inmerecido para los que reconocen que necesitan a Cristo. En Efesios 2, 8, 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es clara. La salvación es por gracia, inmerecida, no nos merecemos. Mediante la fe en Cristo, si aceptamos a Jesús como Salvador. No por buenas obras, no porque demos limosna, ni porque hagamos nada especial, no por obras. No por religión heredada, no porque mi familia haya sido evangélica o haya sido católica toda la vida, no, para nada. No por moralidad, no, es que yo soy muy bueno, tampoco. No por rituales, no porque vayamos, en Alicante se van a la Santa Faz de rodillas y descalzos, no, por eso no, no por rituales y no por tradición familiar, que mis padres han ido toda la vida a la iglesia, entonces yo soy salvo, no, para nada, la salvación es personal. Mirad, cuando un niño sale del colegio, yo, enfrente de mi casa justo tengo el colegio yo iba de pequeño. Antes no había nada, era un descampado, ahora está todo lleno de edificios. Pero yo iba a ese colegio y luego fue mi hijo y ahora van mis sobrinos, ¿vale? Y yo muchas veces me fijo cuando Susana, mi cuñada, va a recoger a los nenes, imaginaos, los nenes todo el día allí en el colegio y salen manchados, no, lo siguiente. Entonces salen corriendo, la ven y salen corriendo y le dan un abrazo y mi cuñada pues le da un abrazo a los niños y luego, ay, madre mía, cómo vais de sucios, y los limpia, ¿vale? Dios hace lo mismo. Dios no te dice, arréglate, ponte guapo, límpiate y ven, no. Dios no dice eso. Dios dice, ven que yo te voy a limpiar, ven que yo te voy a arreglar. No espera que estemos limpios. Las teclas negras no arruinan la música, le dan profundidad. Las partes difíciles de tu vida tampoco te destruyen en Cristo. Dios las transforma en propósito. Tu dolor se vuelve ministerio. Tu pasado se vuelve testimonio. Tus heridas se vuelven compasión. Tus caídas te vuelven humilde. Tus luchas te vuelven más parecido a Cristo. John Newton no fue definido por su pasado, fue definido por la gracia. Y esa gracia que recibimos, nosotros la compartimos. Cuando Cristo te transforma, no puedes guardarlo, tienes que darlo a los demás. John Newton evangelizó y predicó más de 40 años, escribió, aconsejó, apoyó la abolición de la esclavitud, le cambió la historia a millones de personas. Y tu historia puede cambiar vidas. Tu testimonio puede abrir puertas que yo con estas palabras no puedo abrir. Solo puedes hacerlo tú. Tal vez hoy te sientes como una tecla negra. Quizás te sientes oscuro, te sientes roto, pequeño, fuera de lugar. Pero recuerda que Dios nunca desperdicia una lágrima, una herida, un fracaso o un pasado difícil. Cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, Él actúa como un compositor perfecto. Toma las notas que suenan desafinadas, los capítulos complicados y los días más oscuros y los incorpora a una historia que refleja su gracia. Así como un pianista convierte las teclas negras en melodías que conmueven el alma, Dios convierte tus partes oscuras en testimonios que sanan, enseñan y levantan a otros. Dios no solo borra tu pasado, lo redime, lo transforma.
si hoy necesitas entregar tu vida a Cristo o volver al Señor, porque hace tiempo que estás lejos de Él. Quizás ser restaurado porque te has equivocado y has cometido errores. O permitir que Dios use tu historia. Este es tu momento. Este es tu momento. Pido por favor a Cristian que suba al piano. Y mientras cantamos esta canción, Sublime Gracia, con las teclas negras del piano, desde ahí, de donde estáis sentados, preguntarle al Señor lo que necesitáis. Si queréis entregar vuestra vida a Cristo, volver al Señor, ser restaurado, lo que necesitéis, que te use el Señor. Este es el momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste. Te entrego mi vida completa, te entrego mis pecados. Hazme una nueva creación. Usa mi historia para tu gloria. Gracias por tu sublime gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.